Seguimos ahora con este patrimonio intangible, porque es un patrimonio cultural al plato, y ahora llega el momento de la licenciada Leticia Canela, antropóloga social, directora del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Así que vas a hablar de aquí o de allí, como tú quieras. De ahí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, si me permiten voy a hablar parada porque me siento más cómoda. Bueno, muchas gracias a la Liga de Fomento, a la Intendencia de Maldonado, a Fernando Cairo, a todos los que se dirigieron a la Comisión de Patrimonio por la conciencia que se tiene del patrimonio gastronómico y por la necesidad, podemos decir, de empezar a trabajar en la formalización de determinados conceptos, porque el patrimonio en realidad pertenece a los pueblos, no es que una comisión de patrimonio ni un gobierno departamental lo va a hacer más valioso. No sé si me explico, el patrimonio está en todos nosotros, de por sí. Lo que sí se hace y que está, digamos, que ayuda, que da luz, que pone un foco de atención, son los reconocimientos formales, como ya lo hicieron desde la Intendencia de Maldonado, lo cual es muy bueno, porque lo primero que se trabaja en el patrimonio inmaterial es, digamos, esa toma de conciencia de la comunidad local sobre sus patrimonios, sobre sus saberes en este caso. Yo los voy a invitar a acompañarme un poco si ponen mi ponencia. Si pueden o no pueden. Estamos en eso. Bueno, ustedes saben que hay una convención, digamos, el concepto de patrimonio cultural inmaterial es un concepto relativamente nuevo en el mapa conceptual del patrimonio cultural. Todos ustedes, si piensan en patrimonio cultural, piensan en edificios arquitectónicos, piensan en obras de arte, ¿sí? Piensa de pronto en algún sitio arqueológico, histórico, pero poco de ustedes piensan en saberes populares. Antonio, no te había visto. Un abrazo. Entonces, es un concepto relativamente nuevo. Ustedes saben que estamos cumpliendo los 20 años de la Convención de UNESCO del 2003, ¿verdad? Y a partir de que la UNESCO declara, digamos, formula una metodología de trabajo y define qué es el patrimonio cultural inmaterial, diferentes países se van suscribiendo a la convención. Uruguay lo hace en el 2006, se declara en el 2003, Uruguay se, digamos, adscribe a esa declaración en el 2006 y a partir de allí se hacen algunas declaraciones. Principalmente, con esto cambio, con el de abajo cambio. Bueno, no te mandé la que tenía preparada, vos sabés que tenía una que tenía dibujitos y cosas, no importa, el texto está. Perdón que va a ser un poco simple la declaración, pero la presentación. Pero les decía entonces, Uruguay suscribe en el 2006 y se hacen las primeras declaraciones que ustedes conocerán referidas a tango y candombe, que están inscritos en la lista representativa de la humanidad. Pero, por otro lado, esa convención nos da el marco, como les decía, teórico de referencia y metodológico para trabajar los diferentes países en las declaraciones nacionales. Acá no vamos a hablar de declaraciones a nivel internacional, vamos a hablar de declaraciones nacionales, pero sí tomamos como marco de referencia lo que UNESCO, ¿verdad?, a través de sus equipos técnicos, a través de la participación de todos los países del mundo, elaboró, ¿verdad?, a través de muchos años de trabajo, y que de alguna manera son los documentos que nos inspiran en nuestro trabajo a nivel nacional, ¿sí? Como les decía, son pocas las declaraciones que tiene Uruguay. Ahora vengo de este encuentro del Consejo Regional de Patrimonio Inmaterial de América Latina y, por ejemplo, Perú
contó que tenía 400 declaraciones en su lista. Y a nosotros no hemos llegado ni a 10 declaraciones, es decir, tenemos muy pocas. Nuestro departamento, en realidad, las primeras declaraciones se hicieron, digamos, por decirlo de alguna manera, de manera muy sencilla, sin, digamos, de pronto seguir todos los lineamientos metodológicos que se deberían tomar. Y luego, hace 5 años, se creó en Los Hechos, todavía no está formalizado, pero sí en Los Hechos, el Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Comisión de Patrimonio Nacional, estoy hablando, que ustedes saben tiene un departamento de arquitectura, de restauración, de arqueología, y hace 5 años tiene un departamento de patrimonio cultural inmaterial. Entonces, ¿qué es lo que hace la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación? Bueno, atiende las solicitudes de declaraciones, ¿verdad?, que plantean diferentes personas o grupos o gobiernos departamentales, en fin, cualquier persona en nuestro país tiene el derecho de solicitar, ¿verdad?, de iniciar un expediente. Eso es bueno que todos lo sepan, todos tienen derecho a hacerlo. Luego, obviamente, hay grupos técnicos de acuerdo al tema que resolverán la pertinencia de la declaración, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar la definición del patrimonio inmaterial que son de UNESCO, ¿verdad? Son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas juntos con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de sus identidades colectivas y que heredan de generación en generación uniendo pasado, presente y futuro. Entonces, cuando nosotros hablamos de una práctica como es el chivito, nosotros les pido que ustedes vayan decodificando o dechivitizando, vamos a inventar un término, cómo nosotros podemos aplicar los conceptos teóricos que se generan para todo tipo de patrimonio inmaterial, que ahora vamos a ver que son variados, y que nosotros tenemos ahora el desafío de cuestionarnos el patrimonio inmaterial siempre es un espacio de reflexión, más que un espacio de declaraciones y declaraciones. El patrimonio inmaterial es esencialmente un espacio de reflexión sobre determinados procesos de la cultura, y de la cultura viva. Si el chivito fuera un plato histórico solamente, no estaríamos acá conversando. No significa que no fuera importante. Podría ser muy importante, pero si nosotros no fuéramos hoy consumidores de chivito, no correspondería a nuestra categoría patrimonial el tratar el tema. Y ahora ustedes después vamos a cuestionarnos por qué el chivito, que lo vemos tan sabroso, que lo agarro en mi mano y me lo como, ¿por qué es inmaterial? Después vamos a ver, yo quiero que ustedes se vayan todos de acá teniendo esto en claro, que después lo vamos a ver. Les doy un poco de misterio para que no se aburran en la presentación. La siguiente, soy yo la que lo cambio. Bueno, un poquito hablar de la cultura, ¿verdad? Tenemos miles, en la antropología social tenemos muchas definiciones de cultura. El chivito lo estamos tomando como un fenómeno de nuestra cultura, ¿verdad? Es así, por eso estamos todos de acuerdo que estamos acá sentados. Los que cocinan, que están, supongo, aquellos chicos jóvenes que están allá atrás, con su camisa blanca impecable, imagino que son estudiantes o son profesionales de la cocina. Bueno, ustedes están haciendo cultura. Hay un término en la antropología que es medio agresivo, pero que dice que los seres humanos no somos idiotas culturales, porque no repetimos lo que nos enseñan nuestros padres. Tomamos algo de lo que nos enseñan e innovamos sobre eso, ¿verdad? Por eso hay conflictos generacionales, por eso siempre, uy, mi padre me decía tal cosa, pero yo hago tal otra. Algo tomo de ellos, tomo mucho de ellos y de la sociedad, pero hay otras cosas que innovamos. Por eso la cultura es cambio y todos, seguramente los jóvenes que están allá están innovando en nuestra cultura. Nosotros también, los veteranos también innovamos. Pero en general son los jóvenes los que nos dan vuelta a la cabeza y sobre todo
en este ámbito de la cocina, que hay un proceso muy creativo y muy libre. Así que vamos a ver el chivito también, cómo se inscribe en estos conceptos. Y acá dice también una definición de la cultura como una red de signos y significados que nosotros mismos estamos elaborando, tejiendo. Es decir, que la cultura siempre se está haciendo. Por lo tanto, el chivito, hoy hablaban de ese chivito que tan divino, este documental que presentaron, tan emotivo, que a todos nos llegó al alma, y presentaban el chivito, o digamos el primer chivito, ¿verdad? Como el nacimiento, casi que fuimos testigos del nacimiento del chivito. Y todos nosotros hemos probado una cantidad de variaciones del chivito infinitas. Y eso está muy bien, porque eso es lo que me dice que la práctica está viva. Si yo hubiese probado un chivito idéntico a ese que me hubiesen propuesto, me estaría cuestionando. Pero el hecho de la variación, entonces ahí tenemos que ver cuál es la esencia de la práctica, cuáles son las variaciones, qué es lo que permanece y qué es lo que cambia. ¿Qué es lo que hace que sigamos denominando determinados sándwich chivito y qué es lo que me saca de ese concepto? Seguramente yo no lo voy a poder resolver, lo van a resolver ustedes. Entonces yo les decía hoy por qué estamos en patrimonio inmaterial si estamos viendo algo físico, que es el chivito. Entonces, para que quede claro el concepto de patrimonio inmaterial, siempre aludimos a un pensamiento, ¿verdad? La cultura de los seres humanos, que somos los portadores de cultura, tiene aspectos materiales e inmateriales y en general están entrelazados. No estaríamos hablando del chivito si no existiera físicamente, ¿verdad? Si fuera solo una idea, un pensamiento filosófico, ¿verdad? Ser o no ser, soy chivito o no soy chivito, eso no nos serviría de nada. Estamos hablando de eso porque nos gusta comerlo, ¿verdad? Y a los que cocinan, a los chiveteros les gusta inventar y meterle cosas y ver cómo le cae al público. Entonces, nosotros en realidad, ¿qué es lo que queremos salvaguardar? Vieron que en patrimonio inmaterial no hablamos de conservar un edificio, no hablamos de restaurar una obra de arte, hablamos de salvaguardar, que supone que es una práctica viva que va necesariamente a seguir sufriendo cambios, pero que de alguna manera queremos proteger porque lo reconocemos como un elemento de la identidad local, nacional, regional o lo que sea, ¿verdad? Hay prácticas que se trabajan a nivel regional. Nosotros, por ejemplo, la payada, por decirles algo, se declaró para el Mercosur. Entonces está la paya chilena, la payada argentina, la payada uruguaya. Porque también el patrimonio inmaterial no reconoce fronteras. El chivito de Punta del Este no se quedó acá metido en las 10 cuadras de Punta del Este. Los uruguayos lo abrazaron al chivito, se lo comieron y fueron felices. Y entonces todos, ¿verdad?, nos sentimos identificados con el chivito, está claro. Entonces, ¿qué es lo que queremos conservar? ¿Los chivitos que se hicieron? No, ya están integrados en nuestro cuerpo los chivitos. ¿Qué es lo que queremos conservar? Perdón, estoy hablando mal. ¿Qué es lo que queremos salvaguardar? Lo que queremos salvaguardar son los saberes asociados al chivito y las representaciones simbólicas que para los uruguayos tienen ese plato. ¿Se entiende? Por eso, más allá que hay un componente material, que es este sándwich tan rico, nosotros estamos aludiendo a los saberes. Los jóvenes que están aprendiendo a hacer chivitos seguramente les enseñan profesores algunos trucos. Ponele tal cosa, que el pan te queda mejor, calentalo un poquito así, un poquito allá. Mirá que la carne tiene que ser así, el tomate no lo vayas a cortar muy grueso, la lechuga tiene que estar recién cosechada y fresca. No sé nada, estoy inventando, por favor, no hagan esta receta que yo estoy diciendo. Pero estoy segura que hay determinados
saberes que van más allá de una receta escrita, ¿verdad? Eso que aprendemos en nuestra casa o que aprendemos en el restaurante, porque el chivito también, debemos decirlo, es una comida más de restaurante que de familia, ¿verdad? Eso es también una particularidad si yo pienso en lo que son los patrimonios culinarios de América Latina, que muchas veces surgen de la familia y pasan al restaurante. Acá estamos como en unos procesos culturales a la uruguaya, que nunca parece que seguimos el orden que nos establece la carrera de antropología, y por lo tanto es un desafío hacer antropología acá en Uruguay, porque el chivito no viene de una práctica familiar, viene del señor que tuvo la buena idea, como dijo su hijo, de servir al otro, de resolver un problema con una clienta que tenía hambre y tenía ganas de comer algo rico. Y de ahí resulta que esa práctica cultural, miren, esto, el chivito es como la minifalda. Nos enseñaban en las clases no me acuerdo en qué curso, cuando hice la carrera, que una modista había propuesto la minifalda, ¿verdad? Pero pónganle, les voy a inventar los años porque no me acuerdo, que fue en la década del 50. Pero ahí las mujeres todavía no habían, el movimiento feminista no tenía la fuerza que después tuvo, por lo tanto la minifalda fue un fracaso. Entonces, si hay una invención y el contexto cultural no está preparado para eso, esa invención, por interesante que sea, va a fracasar. Pero cuando alguien propone algo, como después Twiggy fue la primer modelo que usó la minifalda y se convirtió en un éxito, ¿saben por qué? Porque había un movimiento feminista que había cambiado el contexto de la cultura y el cuerpo de la mujer se veía de otra manera. Podía usar minifalda, podría mostrar sus piernas. Entonces, con el chivito pasa lo mismo. El chivito se crea en un momento, en un contexto cultural de desarrollo del balneario, de las visitas de los argentinos, donde esto se empezaba a desarrollar, que ese nombre chivito, que me quiero morir, me encantaría que se llamara algo más nuestro que el chivito, ¿no? Es lo que les digo, hacer antropología acá es un desafío, pero digamos, ¿qué pasa? Nos habla de nuestro país la palabra chivito, porque en realidad nos habla de los orígenes de este balneario, con la asistencia de turistas argentinos, nos habla de estas fronteras, el chivito nos habla de las fronteras móviles, ¿verdad? De la desterritorialización de las culturas. Nos habla ese término chivito. Me dice una cantidad de cosas, a pesar de que me gustaría que se llamara sándwich charrúa. No se llama chivito. Pero yo tengo que verlo en ese contexto, ¿verdad? En el contexto de lo que era el Uruguay de mediados del siglo XX y en el contexto de hoy, que por algo adoramos la palabra chivito, ¿verdad? Y nos matamos de risa, nos causa gracia porque somos conscientes que el Uruguay es, como se ha definido por tantos historiadores, un país de frontera. Es un término que resultó útil al fin que cumplía, servir al turista que venía. Entonces, fíjense todo lo que podemos hablar sin saber nada, porque les cuento que todavía no hemos hecho nada desde nuestra comisión, sí ustedes que han estado en el tema. Entonces, les decíamos, esta cultura inmaterial, que hay aspectos que pueden ser declarados formalmente patrimonio o no, que eso también, porque a veces la gente confunde cultura inmaterial con patrimonio. El patrimonio, vamos a cambiar, no sé si está en la próxima, siempre es una selección pequeña, ¿verdad? No declaramos, por ejemplo, no declaramos todos los edificios patrimonio histórico, no los declaramos todos, declaramos una muestra, ¿verdad? El patrimonio inmaterial también, si bien eso, digamos, toda la cultura inmaterial y material pertenece a las comunidades y a los pueblos,
cuando se hace una declaración formal, sea por un gobierno departamental, sea por la Comisión Nacional, es una selección muy pequeña de ese patrimonio, ¿sí? Es decir, que tenemos que afinar el instrumento para ver cómo se realiza esa selección y qué corresponde seleccionar. Por supuesto que el concepto de patrimonio cultural se asocia al de nación y al de identidad. Por eso estábamos hablando, bueno, todos los bienes del patrimonio, nosotros son constructores, ejes en torno a los cuales se construye la identidad. Las construcciones identitarias inciden en los componentes patrimoniales que se seleccionan en un momento dado. Y el patrimonio es esencialmente simbólico, ¿verdad? El patrimonio es una construcción social, cultural. Es también un intangible, porque en realidad es por lo que me representa, es por lo que me hace a mí, a mi vida, a mi historia, a mi bienestar, al desarrollo de la comunidad. La identidad no es solamente, podemos decir, una palabra más, tiene que ver con la estabilidad emocional de la comunidad, ¿verdad? Cuando nosotros a nivel personal tenemos crisis de identidad, no sé quién soy, en general terminamos en un psicólogo, en un psiquiatra, ¿sí? Y las comunidades también sufren cuando no tienen elementos que la identifiquen. Las comunidades, el tema de la identidad es un tema de salud, de bienestar social. Por eso es importante trabajar con los temas de patrimonio. No son un adorno, no son una declaración en un papel. Tienen que ver, esos son formalidades que hacemos todos, ¿verdad? Formalidades. Es como cuando tenemos un título o nos recibimos de madre o de padre, macanudo. ¿Y ahora qué? Y trabajamos toda la vida, de madre, de padre, de hermano, de hijo, ¿sí? Lo construimos todos los días. Esto es igual. No se trata de una declaración. Se trata de los procesos previos, durante y posteriores. Y así se trabaja en patrimonio inmaterial. Bueno, esta declaración, este concepto de patrimonio inmaterial, que se crea, como les digo, en el 2003, que Uruguay suscribe en el 2006, se hacen las primeras declaraciones. Ahora, durante estos, digamos, 2 últimos años hemos declarado, solo teníamos declarado géneros musicales, ¿verdad? La payada, el tango, el candombe. Nosotros en el 2022, declaramos la huasquería, primera artesanía que se declara. Y ahora declaramos el pericón el año pasado, ¿verdad? Y también tratamos de tener una visión sistémica, es decir, estamos tratando de cubrir aquellas prácticas de la cultura que se originaron en el siglo XVIII. No es casualidad que estas son las primeras acciones que desde el Departamento de Patrimonio Inmaterial que está a mi cargo se han hecho. No es por casualidad ni por un mero sentimiento romantizador de lo folclórico, ¿verdad? Son porque esas prácticas del siglo XVIII siguen vivas en el siglo XXI y siguen cumpliendo determinadas funciones, que no las vamos a hablar hoy, pero sí que ustedes sepan que esas declaraciones tienen que ver también con el bienestar de nuestras comunidades, que no son meros adornos o remembranzas del pasado. Hoy, en el siglo XXI, tienen una función muy importante. Entonces, les decía, el patrimonio inmaterial, como ningún otro antes, pone énfasis en los procesos, más que en el informe y la declaración. Pone énfasis en los procesos y pone énfasis en la consulta, ¿verdad? En trabajo en consulta. ¿Con quiénes? Con los chiveteros,
con los que consumen, con los gobiernos departamentales, ¿verdad? Con los programas, como nos presentaba el disertante anterior, ¿verdad? Los programas de gastronomía que se van elaborando, cómo se arma. Trabajamos también con el Ministerio de Turismo, podemos trabajar con el Ministerio de Economía, ¿verdad? Tratamos de interactuar con todos los actores sociales que estén vinculados. Entonces decimos, la salvaguardia de una práctica cultural ya no sale solamente de una élite académica que dice, uy, acá hay que hacer tal cosa, ¿verdad? Como se suele hacer de pronto en las artes o en la arquitectura, ¿verdad? Es más común. Nosotros en Patrimonio Inmaterial, las acciones de salvaguardia surgen de esta interacción de todos los que tienen que ver con este tema. Bueno, los Estados partes velarán porque se reconozcan, acá estamos ya llegando al patrimonio culinario. Salimos de la generalidad del patrimonio inmaterial y nos vamos al patrimonio culinario. Ustedes saben que en otros países hay una trayectoria muy importante sobre el patrimonio culinario. En nuestro país no tenemos todavía ninguna declaración de patrimonio culinario, ¿sí? No tenemos. Como les digo también, la Intendencia de Maldonado me presentó su nota hace un año. Nuestros recursos humanos son finitos, acotados, y estos procesos llevan tiempo de trabajo de campo, de consulta, de reuniones, de estudio de la bibliografía ya publicada. Nos lleva tiempo. Estamos con otros proyectos que estamos terminando, que algunos nos llevaron 2 o 3 años de trabajo. Sí, estamos trabajando con el sistema cultural de la lana, estamos trabajando con otros temas. Y entonces, cuando Fernando me visitó, le dije, bueno, si organizás alguna actividad, estoy con mucho gusto a disposición. Acá estamos. Y bueno, ya veremos de ponernos de lleno a trabajar en esto. Bueno, el patrimonio culinario. Los Estados partes velarán porque se reconozcan, respeten, potencien los conocimientos y prácticas en materia de agricultura, pesca, caza, pastoreo, recolección, preparación y conservación de alimentos, comprendidos los ritos y creencias que acompañan estas actividades, ya que no solo contribuyen a la seguridad alimentaria y una nutrición adecuada, sino que además son reconocidos como parte de su patrimonio cultural inmaterial por las comunidades, grupos y, si procede, individuos. Es decir, esto también estaba en esa convención del 2003, ya se hacía referencia al patrimonio culinario y nosotros teníamos, digamos, habiendo suscripto, está ahí en nuestros mandatos, ¿verdad? Estos temas que recién, de a poquito, empezamos con los recursos que tenemos a trabajarlos. Bueno, ¿cómo seleccionamos, verdad?, sobre qué trabajar? Porque de pronto ustedes dicen, bueno, ¿por qué no trabajamos sobre los ravioles del domingo? ¿Verdad? O ¿por qué no trabajamos sobre infinito, el asado? Bueno, en fin, cantidad de temas y, a ver, tampoco es, bueno, como son regionales, entonces no los trabajo. Es lo que les digo, la payada nosotros la trabajamos a nivel regional. El patrimonio inmaterial lo que hace es unir pueblos, ¿verdad? Y el patrimonio inmaterial nos invita a vernos en regiones más vastas, por decirlo, ¿no? Más amplias. No es solamente un nacionalismo. No, tratamos de no estimular un nacionalismo. Más allá que se vean el origen de determinadas prácticas, ¿verdad? Y que estén en nuestros informes y se realcen. Pero en realidad hay prácticas de la cultura que, por suerte, trascienden y nos unen, ¿verdad?, en las regiones. Entonces, las prácticas culturales que las comunidades o los ejecutantes consideran especialmente importantes para su identidad o particularmente representativos de su patrimonio inmaterial. Y las prácticas culturales que se encuentran amenazados de riesgo por diversos factores, ¿verdad? Eso después me gustaría hablarlo con ustedes, si consideran alguna amenaza o riesgo sobre el chivito. Los chicos del fondo que vayan pensando si hay amenazas o riesgos
amenazas o riesgos para la continuidad del chivito en nuestra dieta, en nuestro consumo. El patrimonio culinario está constituido por un conjunto de representaciones, perdón, ¿ya lo vimos este? No. Está constituido por un conjunto de representaciones, creencias, conocimientos y prácticas que están asociados a la alimentación y que podemos agrupar en 4 tipos: aprovisionamiento, almacenaje, preparación y consumo. Refiere a las formas de aprovisionamiento alimentario de una determinada cultura o grupo, los hábitos de consumo y de sociabilidad alrededor de la comida. Del mismo modo, las representaciones, creencias y conocimientos relativos a estos aspectos. Esto es una autora española. Pero fíjense qué interesante. Cuando nosotros hablamos de chivito, cuando hablamos desde la mirada del patrimonio inmaterial, no solo nos va a preocupar la receta, el tipo de pan, su historia, su origen, su dispersión. También nos va a interesar cuáles son los códigos sociales del consumo. ¿Cuándo consumimos chivito? ¿En qué ocasiones consumimos chivito? ¿Verdad? ¿Cuáles son las relaciones sociales que establecemos cuando comemos chivito? Porque en realidad quedamos con las manos sucias, medios chorreados así, ¿no? De pronto, si es algo muy formal, no vamos a comer un chivito, vamos a quedar, ¿no? Pero si estamos con amigos, no nos importa nada, comemos el chivito. Y quedamos bastante engrasados y no nos importa. Estamos disfrutando entre amigos. Digo un ejemplo, ¿verdad? Seguramente si recibimos una visita formal, no la invitamos, con quien yo no tengo confianza, de pronto no le invito a comer chivito, pero al segundo día que está, digo, mira, no te puedes ir del Uruguay sin comer el chivito. Pero de pronto el primer día no sé si me animo a llevarlo a comer chivito, porque vamos a quedar medio... Y depende de la edad. De pronto si es una persona joven, sí me animo, pero de pronto si es un veterano... Bueno, de pronto tenemos determinadas, ¿verdad?, consideraciones, porque es un plato que está asociado también a una situación de confianza, ¿verdad? Hay platos que están asociados a situaciones de confianza entre las personas. Es como el mate. ¿A quién convido el mate? Bueno, después del COVID no le convidamos a nadie, apenas a nuestro marido, pero digamos que el chivito también requiere una situación de confraternidad y de confianza por la propia forma de comerlo, ¿verdad? Que es con esa mano que digamos, comemos la papa frita también con la mano, ¿no? Salvo que pidamos un chivito al plato, pero cuando queremos comer el chivito es al pan. Bien, después me van a corregir todos los que saben de chivito, las cosas que digo. Bueno, se reconoce el patrimonio culinario como un patrimonio inmaterial emergente, que ha tenido una valoración e importancia últimamente enmarcado en el turismo cultural. Allá está representante del Ministerio de Turismo, y los emprendimientos en distintos niveles asociados a lo gastronómico y lo culinario. ¿Qué sucede? Todas las categorías del patrimonio, arquitectónicas, artísticas, arqueológicas, inmateriales, de alguna manera se convierten en mercancía, de alguna manera. Después vamos a ver los riesgos que esto puede tener, ¿verdad? Pero de alguna manera se transforma en mercancía, porque en realidad son un producto que que sobre todo el turista, nosotros se lo vamos a querer mostrar y que lo consuma. Por eso estoy hablando si es arquitectónico, si es el chivito o lo que sea. Entonces, en esa dialéctica del consumo de la cultura, porque es consumir la cultura, también debemos, por eso, coordinar, ¿verdad?, y ver los criterios que tenemos. Por eso digo la importancia de cuando uno encara una patrimonialización, de sistematizar, definir, para que, digamos, seamos
precisos en qué es lo que estamos patrimonializando, qué es lo que estamos ofreciendo, qué calidad tiene que tener. Todo eso tiene que ver también con el patrimonio inmaterial, ¿verdad? Y en ese sentido también son procesos que tenemos que elaborar a conciencia entre todos los actores que intervienen en estos procesos. La salvaguardia del patrimonio inmaterial, atendiendo las problemáticas de las cocinas y la alimentación tradicional, adoptando medidas para su registro, investigación, documentación, transmisión, revitalización, promoción y divulgación. Es decir, cuando tenemos un bien patrimonial tenemos que estar atentos a todas estas acciones que garantizan, ¿verdad?, esa práctica cultural. Y por eso decimos, no la congela. No es que digamos que dentro de 50 años la gente tiene que seguir comiendo el mismo chivito que estamos haciendo hoy. Pero sí tenemos que tener en claro cuáles son los elementos que lo definen, sobre lo cual se va a variar. Y de pronto se varía mucho y está todo bien. Pero digamos que lo que está declarado patrimonio es esto. Y si luego existe esto otro y a la gente le encanta, perfecto, ¿verdad? No es que se nieguen otras posibilidades, pero sí nosotros estar conscientes de qué es lo que patrimonializamos. Y si dentro de 10 años hay que cambiar esa declaratoria, también se puede hacer. Porque el patrimonio no es algo fijo, no es algo que se dé por definido una vez en la vida y nunca más. Al contrario, lo tenemos que redefinir. Entonces les decía, ¿cuáles son los procesos que tenemos que cumplir? Yo hoy escuchaba este documental, que es una joyita, leí el libro que me dio Fernando sobre el chivito, también otra joya. El tema de que haya una liga de fomento, un grupo de vecinos, como decía Fernando, nosotros no sabemos nada, pero lo planteamos, no, saben mucho, está muy bien. Ese libro, por supuesto, que Alejandro Sequeira y Armando Oliveira Ramos, lo escribieron, algunos de ustedes lo conocerán. Perfecto, que van a hablar esta tarde y van a hablar más en profundidad sobre el tema del chivito. Pero les decía, hay mucho camino ya andado, es decir, está bueno en el sentido de que a mí me da como un impulso escucharlos y saber que ya hay materiales publicados, ¿verdad? Un documental, libros, una comunidad convencida. Todo eso es camino andado en la declaración, pero igual nos falta sistematizar, sobre todo temas de consulta a los portadores de la práctica, ¿verdad? Y para elaborar un informe desde la mirada, digamos, desde los criterios del patrimonio inmaterial, que luego se presenta a la comisión honoraria de la Comisión de Patrimonio, que hay una comisión honoraria, quien debe aprobarlo, y luego pasa al ministro de Educación y Cultura, quien da la declaración. Es decir, que esto lleva un proceso. ¿Está claro? Bueno, el patrimonio inmaterial promueve los productos, los oficios, los saberes, las recetas, las formas de consumo, contextos sociales, los significados, la historia, las prácticas tradicionales que conforman el universo de las cocinas, las identidades de grupos y comunidades que habitan en nuestros territorios y paisajes. Tiene diferentes ámbitos, como son los productos alimentarios, la cocina, los abordajes, ¿verdad? Si tiene que ver con cocinas festivas o conmemorativas, las formas de uso y consumo. Bien, ya estábamos bien, que me estaban pidiendo pista acá. Bueno, nada, sencillamente me hubiese gustado tener tiempo para hablar con ustedes, pero imagino que no lo tenemos. Después habrá un espacio de diálogo. Les agradezco muchísimo en nombre de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Estamos para contribuir con los procesos de reconocimiento de nuestro rico, diverso y querido patrimonio cultural. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Varios aspectos a tener en cuenta también para lo que es este plato típico, la verdad, porque la Corporación Gastronómica hizo en unas oportunidades algunos encuentros y lo comíamos.